8:51, está por empezar en el Tribunal Constitucional la audiencia para decidir si es que se admite o no el reclamo presentado por el señor Pedro Laechea como presidente del Congreso contra la disolución precisamente de ese poder del Estado. Hoy se decide si es que se admite o no ese reclamo. La ponencia, por votación de los propios magistrados, la propuesta la va a plantear Carlos Ramos Núñez, miembro titular del Tribunal Constitucional. Y podemos confirmar a esta hora de la mañana, cuando está por iniciarse esa audiencia, que lo que va a proponer el señor Carlos Ramos Núñez y va a ser sometido a discusión y votación es que se admita a trámite ese reclamo presentado por el Congreso de la República, por su titular del disuelto Parlamento, Pedro Laechea. Confirmación. Bueno, entonces vamos a ver, eso es lo que va a proponer el señor Ramos. Y luego vamos eso se debate y se vota. Así es. Bueno, les habíamos contado que está con nosotros el exministro de la Producción y economista Daniel Córdoba, porque se incorpora al partido del señor Acuña, a APP, y lo han nombrado jefe de plan de gobierno. Vamos a preguntar qué significa exactamente ser jefe de plan de gobierno cuando arranca una elección de un Congreso que va a durar poquito, ¿no es cierto? Y si él va a formar parte de esa lista congresal. ¿Cómo está, señor Córdoba? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido. Sí, bueno, la primera tarea de un equipo de plan de gobierno en estas circunstancias es elaborar un plan de propuestas legislativas, evidentemente, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es recuperar el tiempo perdido durante estos 3 últimos años en donde la polarización política lamentablemente ha hecho poco productiva la labor del Congreso. Tenemos problemas importantes que solucionar. La reforma política hay que completarla, ¿no? La reforma del Poder Judicial hay que completarla, ¿no? Son reformas incompletas. Tenemos también correcciones al modelo económico que hacer. Lo que ha pasado en Chile evidentemente nos interroga y nos cuestiona, y tenemos que ver, por ejemplo, cómo, complementar este modelo económico que ya está agotado, ¿no? La palabra corrección y modelo económico genera pánico en cierto sector de la población. ¿A qué se refiere exactamente como jefe de plan de gobierno? ¿Qué tiene en mente, ¿no? Bueno, básicamente lo que hemos observado en los últimos 20 años, en el Perú 25 años, ha sido un progreso económico que no ha sido suficientemente inclusivo, ¿no? Tenemos que el 70% de la población no cotiza a AFPs, es informal. Es informal. Tenemos también un retraso evidente en la infraestructura, ¿no? El tráfico que vemos en las ciudades y las dificultades que tenemos para trasladarnos y para conectarnos entre regiones es producto de la incapacidad del Estado, ¿no? Para sacar adelante el país en términos de infraestructura. El hecho de que tengamos una carretera central que no es una carretera es ya una tragedia. Esto es producto de la corrupción, es producto de un mal sistema de inversión pública que hay que corregir a través de una legislación alternativa al existente, ¿no? Señor Córdoba, ¿qué diferencias hay entre el plan de gobierno que usted va a presentar a nombre de APP con la orientación de otros partidos, como el Partido Morado, como Acción Popular, e incluso con los planes recientemente presentados por el gobierno de competitividad y de infraestructura, precisamente? Bueno, en el ideario que estamos preparando y que yo voy a someter evidentemente a las instancias pertinentes con el equipo, nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, como fundamentos, ¿no? La economía de mercado, la economía social de mercado y el Estado de Derecho. Y lo que queremos proponer es un papel mucho más proactivo del Estado en la promoción económica, en la promoción del emprendimiento, en la promoción del desarrollo en general, que está basado en la inversión privada principalmente. Daniel, ¿no? ¿Un Estado más grande o un Estado más fuerte? Y un Estado más fuerte. Muy buena pregunta, porque lo que ha pasado también, uno de los problemas que ha tenido este modelo económico es que el Estado se ha más que duplicado en su tamaño, en su gasto corriente, y no ha jugado un papel positivo en el desarrollo económico. El desarrollo económico que hemos tenido nosotros en los últimos años es producto del emprendimiento privado, de la inversión privada, no de las políticas públicas, por lo menos desde que se hicieron las grandes reformas a comienzos de los 90. Bueno, está claro, cada vez que nosotros hacemos una comparación entre el crecimiento económico y la ejecución eficiente, no solo ejecución, sino eficiente del gasto, es abismal. De nada nos sirve crecer si la plata no se gasta o se gasta pésimo, ¿no? Y es un escándalo que un país pobre como el Perú tenga recursos que no se invierten,
¿no? Nosotros no tenemos un problema financiero y es primera vez en nuestra historia tal vez que estamos en esta situación. Entonces ya no somos un país pobre, que eso es lo más... Antes somos un país intermedio antes podíamos decir que no había plata para nada, ¿no? Ya no. Tenemos este fenómeno de acumulación de reservas internacionales. Ineficientes somos. Somos ineficientes. El Estado y las diferentes instancias del Estado son ineficientes. Y también hay el tema de la corrupción que contribuye a la mala asignación de recursos. De acuerdo, pero usted proviene, Daniel, estás en un partido que ha tenido una representación regional importante, ¿no es cierto? Y que ha estado en el norte ya tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales. Y vamos a ser sinceros, tampoco han hecho la diferencia. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar que APP en un gobierno nacional vaya a hacer mejor las cosas de los que la hizo en los gobiernos locales y regionales? Bueno, y yo creo que porque básicamente lo que el presidente del partido, César Acuña, quiere es renovar el partido e incorporar mucho más técnicos los que tenía antes, ¿no? Creo que somos un grupo, y yo espero convocar a un grupo importante de peruanos y peruanas comprometidos con el país, que tengan la capacidad profesional y que suban el nivel en este primer periodo, que suban el nivel del Congreso, que contribuyan, digamos, con subir el nivel del Congreso para proponer leyes que corrijan los problemas que estamos sufriendo. En temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, hay que hacer una reforma pues, de la policía, eso es evidente, pero nadie se preocupa por esos temas estructurales. Todo el mundo se queja de los problemas de seguridad que tenemos y podemos tranquilamente lograr cooperaciones técnicas, por ejemplo, del gobierno de España, ¿no? Que le ha ofrecido, yo sé, al gobierno peruano cooperar con una reforma del sistema de seguridad nacional. Es algo que tenemos que trabajar proactivamente, no hay que inventar la pólvora, tenemos ejemplos de otros países donde funcionan estas instituciones públicas tan importantes para la vida en sociedad. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido de manera proactiva. Repito, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Han sido 3 años de conflictos, de polarización, en donde no ha habido pues años perdidos, exactamente. Pero ojo que buena parte del problema de ejecución de gasto público está en regiones que no tienen nada que ver con el pleito que se genera en el Congreso, y también hay que decirlo, una de las cosas que a veces nos sobran son leyes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenemos una sobrelegislación, muchos trámites. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que después se maquilló en esto de Invierte PE, hay que cambiarlo. No hay que cambiarlo para que sea más ágil, para que se mida mucho mejor la eficiencia, se asignen mejor los recursos. Y esto es una cuestión que implica tanto gente, personas, gestores, como también normas, ¿no? Normas que hay que corregir. ¿Qué cosa haría usted en momentos en que estamos esperando que se pronuncie el Consejo de Minería sobre Tía María? Bueno, ahí yo tengo mucho que creo modestamente que aportar, porque me he dedicado mucho a asesorar a empresas mineras a solucionar sus conflictos políticos. Yo no los llamo conflictos sociales, pero son conflictos políticos, ¿no? Creo que las empresas mineras tienen que ser conscientes de que no pueden invertir en una región si las actividades no mineras, llámese principalmente la agricultura, no progresa paralelamente, ¿no? Las actividades no mineras, porque si no se crean desigualdades extremas, lo que pasó en Conga y lo que pasa también en Tía María. Nosotros estamos proponiéndoles a las empresas mineras que inviertan en agricultura también, ¿no? Y se pueden generar incentivos para que las empresas mineras inviertan en agricultura, como sucede en otros países, porque, digamos, con un porcentaje muy reducido de lo que va a invertir, por ejemplo, Sauder en Tía María, puede generar una industria agroindustrial muy pujante en el Valle del Tambo, que es un valle productivo. Entonces, las empresas tienen que mejorar sus políticas de responsabilidad social, tienen que trabajar mejor las obras por impuestos. El Estado tiene que también intervenir. El Estado en Tía María ha intervenido para apagar incendios nomás. No ha habido una mesa de diálogo una planificación, adelantarse a los hechos. Hay un caso de éxito del cual yo conozco porque trabajé ahí, que fue la ampliación de Toquepala. En Tacna, la ampliación de Toquepala tuvo su conflicto social, y con mesas de diálogo, en esa época trabajamos con PCM, con Vladimir Onguaroc, tuvimos un éxito, se generó un fondo de desarrollo que, bueno, ya lamentablemente no se ha invertido, a mi juicio, como es debido, pero hay la fórmula, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que esa fórmula no la hayan replicado en Tía María, ¿no?
Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. Esta es su primera presentación como jefe de plan de gobierno de APP. Vamos a tener otras oportunidades para conversar y para, para ya hacer preguntas más políticas. No me contestó. ¿Va a ir al Congreso o no? Estoy de precandidato. Está de precandidato Daniel Córdoba, muy bien. Antes de la pausa que hacemos a continuación, vienen los titulares. Les contamos que ya se ha iniciado la audiencia pública en la que se está revisando la prisión preventiva que pidió el Ministerio Público contra los 16 abogados árbitros involucrados en este caso de Odebrecht. La diligencia está a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. Con información sobre cómo se desarrolla esa audiencia, volvemos luego aquí en RPP Confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Doctor Juárez, ¿quién menciona a Humberto Abanto? Es decir, ¿cómo es que se llega a incriminar en este caso o a sospechar del doctor Humberto Abanto? Esta persona que intermedió tomó $80,000 y $320,000 fueron para este señor Pedraza, que los compartió con los árbitros que formaban parte de este colectivo arbitral, y entre ellos estaba el señor Abanto. El proceso de elecciones cambia radicalmente el comportamiento de las izquierdas y vuelven a ser las izquierdas desunidas, las izquierdas que cada uno van por su lado, y en este momento hay una sola alianza que se ha logrado concretar ya, y fíjate tú el gran problema que tienen las izquierdas en este momento a raíz de esa alianza, ¿no? Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RP. Son las 9
9 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos a una nueva hora aquí en Ampliación de Noticias de RPP, confianza por todos los medios. El escenario en Chile es incierto, está convulsionado todavía ese país. Hay manifestaciones, en algún extremo violentas. Carlos Villarreal es nuestro enviado especial a Santiago y está en contacto con nosotros esta mañana también. Carlos, buenos días, adelante. Buenos días, Ricardo. Buenos días, amigos oyentes y televidentes. Directo en directo, 11 de la mañana con 6 minutos en Santiago de Chile. Bueno, a esta hora de la mañana la situación es de tranquilidad. No han habido manifestaciones ni tampoco actos de violencia. La manifestación principal será la concentración a las 6 de la tarde en Plaza Italia, como el día de ayer. A las 2 de la tarde, hora de Chile, 12 del día, hora de Perú, el presidente Sebastián Piñera ha convocado a una sesión de Consejo de Ministros, la primera de este renovado gabinete. No sabemos si se tomarán medidas respecto a los actos de violencia ocurridos ayer, pero reiteramos, en Palacio de la Moneda se efectuará el Consejo de Ministros a las 2 de la tarde, hora chilena. Con detalles vamos a regresar en cualquier momento. Directo en directo, Carlos Villarreal, enviado especial a Santiago de Chile. Gracias, Carlos. De momento, entonces, tranquilidad y calma en la capital de Chile. Ojalá que así se mantenga y que cualquier protesta que se tenga que hacer se haga con el civismo y la tranquilidad con la que han demostrado los chilenos. Es una manifestación de más de 1 millón de personas. Y ayer, hay que decirlo, había muchísima gente incómoda que ha estado marchando y ha estado protestando con los niveles de violencia desatados, ¿no? Pasamos a otro aspecto de la violencia y del crimen, que es su medición a través del impacto que esto produce en la confianza de los ciudadanos, con el investigador Juan Cueto de Desco, que ha postulado a un respaldo financiero que ofrece el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES. Juan Cueto, buenos días. Buenos días, Fernando, Patricia, Ricardo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este proyecto resultó ganador el año 2018, el año pasado, del concurso anual de investigación propiciado por el CIES, el cual va a ser presentado este 5 de noviembre en la mesa temática de violencia y políticas públicas, a los cuales están cordialmente invitados todos ustedes y el público en general, ¿no? Lo que, junto con 2 compañeros, colegas míos, hemos tratado, Ángelo Kosubo y Elar Amaya, hemos buscado propiciar más investigación con respecto a los costos no tangibles del crimen. ¿Y cuáles son estos, Juan? ¿Cuáles son esos costos que no vemos tan rápidamente a consecuencia del crimen? Por ejemplo, usualmente en estudios e investigaciones previas hemos podido apreciar de que se ha visto el hecho delictivo, se ha tratado de medir el hecho delictivo en costos tangibles que son la reducción del patrimonio. Yeah. Pero nosotros para nosotros es muy importante el hecho de medir cómo el hecho delictivo, que para nosotros está definido como ser víctima de un robo o hurto, afecta la confianza en instituciones. Los costos no tangibles están relacionados a la democracia, reducción de democracia, también a la violencia y en nuestro caso justamente hacia la confianza en las instituciones. Para ello, nosotros hemos visto, tenemos algunos datos relevantes que quisiéramos mencionar. Por una parte, en análisis descriptivos, hemos visto 4 puntos relevantes. El primero es que el 87% de la población considera el tema de la seguridad ciudadana como una política pública de Estado importante. El 83% de la población piensa que en los próximos 12 meses va a ser víctima de un hecho delictivo, lo cual es preocupante. Salimos a la calle, en otras palabras, pensando que en cualquier momento nos van a asaltar. Exactamente, eso es lo que piensa la gente. Otro tema relevante es que el 26% ha sido víctima efectivamente de un hecho delictivo y un punto que para nosotros era muy importante y el cual propició toda esta investigación fue que menos del 30% de la población asegura confiar en instituciones relacionadas al crimen, a la lucha contra el crimen y de sanción. Es decir, policía, serenazgo, Ministerio Público y Poder Judicial. ¿Qué cosa entendemos como crimen? Cuando se habla de he sido víctima de un acto delictivo, ¿qué cosa es? Para nosotros, en el estudio, está abocado para aquellas personas que, digamos, han sido víctimas de un robo o hurto. De acuerdo, por eso es lo patrimonial específicamente. Exacto. Y ese robo o hurto puede ser cartera, celular o casa o auto. Exacto. De acuerdo. Sí, eso lo hemos definido en el estudio como robo. Nos ha dicho que hay 4 instituciones que sufren las consecuencias de la mala imagen de los ciudadanos: policía, serenazgo, Poder Judicial y Ministerio Público. ¿Cuál de ellas es la peor percibida por los ciudadanos? Para esto nosotros, por ejemplo,
tenemos que la peor percibida por los ciudadanos es la policía, dado que también está en un contexto del día a día, ¿no? Entonces, ellos, digamos que son los que los ciudadanos menos confían a la hora de digamos, sufrir un acto delictivo. Pero nosotros queríamos mencionar también algunos resultados relevantes, que ya es con técnicas un poco más estadísticas, que es, por ejemplo, que el ser víctima de un hecho delictivo reduce en 2.3 puntos porcentuales la probabilidad de confianza en esta institución. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, del menos del 30% que te aseguraba confiar, casi un décimo de estas personas confía menos en la policía. La policía y los servicios de serenazgo, por ejemplo. Y también los servicios del serenazgo. Y si yo no confío en los servicios de serenazgo, como consecuencia precisamente de eso que ustedes han estudiado, entonces no voy a tener muchas ganas de ir a la municipalidad a pagar más impuestos para precisamente tener un mejor servicio de serenazgo. Porque considero que no funcionan, ¿no? O sea, eso no lo hemos abordado durante Pero podría ser una nueva rama de investigación. Podría ser una nueva rama de investigación, efectivamente, pero sí nosotros hemos visto de que, digamos, estos resultados nos muestran lo que hemos denominado un círculo vicioso del crimen, de la criminalidad. Que digamos que empieza desde que una persona, ¿no?, es víctima de un hecho delictivo, por lo cual desde ya desconfía de las instituciones encargadas de darle seguridad, ¿no? En este proceso realiza una denuncia, va a una dependencia policial, ¿no? Sigue el proceso letargo, digamos, el Ministerio Público y Poder Judicial, y ve que en todo este proceso no haya una solución, una posible respuesta. Lo cual hace que tanto el corto plazo, que nosotros denominamos las instituciones de rápida acción como policía y SNAGO, baje su confianza, y en el largo plazo, digamos, las instituciones abocadas a la sanción como Ministerio Público y Poder Judicial. Entonces, al no tener, digamos, haber visto que efectivamente su denuncia haya quedado en absolutamente nada, lo que hace es que empieza a denunciar, no denuncia ya. O sea, la víctima ya no quiere denunciar. ¿Y eso qué repercute? En que efectivamente nuestras autoridades, al tener menos denuncias, no saben dónde ocurren los crímenes, qué tipo de crímenes son, y los imposibilita en el accionar también. Usted quizás sí lo sabe si es una investigación a nivel nacional. ¿Puede diferenciar por regiones porcentajes de crímenes? Hay algunos ya datos estadísticos que tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, sobre criminalidad por regiones, ¿no?, donde, por ejemplo, en la parte norte se centra un poco más el crimen. O sea, para esto también... Costa norte. En la costa norte, exacto. Entonces, lo que nosotros también queríamos con el estudio, aparte de divulgar y hacer que efectivamente muchas más personas se interesen por este tipo de temas, ¿no?, era como recomendaciones de política, ¿no?, que efectivamente se tome en cuenta que el hecho de haber sido víctima de una clase de delitos esté dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Hay un delito particularmente repugnante y que se ha multiplicado en el Perú, que son los abusos contra mujeres, incluso violaciones. ¿Tienen data nueva sobre este tema? En la encuesta efectivamente se recoge un poco. Nosotros para esto, hemos utilizado 3 fuentes de datos, ¿no? Hemos utilizado la encuesta nacional especializada en victimización, ¿no? Hemos utilizado el registro administrativo de municipalidades y también hemos utilizado el Censo Nacional de Comisarías. Sin embargo, a pesar de tener esta posible información y también poder hacer los estudios, nosotros nos hemos basado simplemente en ver el efecto de ser víctima de un hecho delictivo como robo o hurto, ¿no? Pero efectivamente se podría ampliar a un mayor conocimiento con esta data, ¿no?, para otro tipo de indicadores. Entonces también parte de nuestras recomendaciones era de que la NEVIC, como se llama esta encuesta especializada, se ha recogido el año 2017. Pero para una lucha contra el crimen, nosotros necesitamos más información estadística. Por lo cual, dentro de nuestras recomendaciones políticas está que efectivamente se plantee un nuevo recojo de información. Porque digamos datos actualizados para poder luchar más contra el crimen. Un punto importante también que queríamos recalcar era, por ejemplo, que el ser víctima si usted tiene el sexo femenino, el género femenino, y usted ha sido revíctima, es decir, más de un hecho delictivo, hace que la desconfianza en las instituciones sea aún mayor.
género. Por lo cual recomendaríamos que efectivamente todos estos puntos se tomen a la hora de hacer política pública, ¿no? Con especial trato para las revíctimas, para las víctimas de género femenino también, y digamos que también se pueda tener un enfoque de género dentro de la formación policial, antes de que salgan a las calles en las escuelas, se cuente con esto para un mejor abordaje, ¿no?, del Porque problema. para los que no les gusta la palabra género, objetivamente las mujeres son más vulnerables en la Exacto. calle, pues son más fáciles de robar. O sea, un ladrón se enfrenta a un hombre y sabe que le puede caer un puñete. Se enfrenta a una mujer y probablemente no reciba una respuesta de esa naturaleza. El CIES ha programado su seminario anual de investigación hacia la sostenibilidad del desarrollo en el Perú, que se va a dar del lunes 4 de noviembre al jueves 7 de noviembre, en el que se tratan temas importantísimos como el que estamos viendo acá, de seguridad, también igualdad de género, empleo juvenil, violencia y políticas públicas, derechos humanos y buen gobierno, en fin, un repertorio sumamente interesante de mesas de investigación y especialistas. Así que felicitaciones al trabajo que hace el CIES, felicitaciones a los jóvenes investigadores. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. 9:17. Momento de un café de noticias. 1. El Pleno del Tribunal Constitucional decide hoy si admite o no la demanda competencial por la disolución del Congreso que planteó su presidente Pedro Laechea. 2. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica es la primera universidad pública que no accede a la licencia institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU. 3. Y hoy vence el plazo para que el Ministerio de Energía y Minas se pronuncie sobre las tachas presentadas contra la licencia de construcción que se otorgó y luego se suspendió al proyecto minero Tía María. 4. Pese a que el presidente Sebastián Piñera cambió a 8 integrantes del gabinete, los disturbios continuaron y un centro comercial fue quemado en el centro de Santiago. 5. Y las protestas en Chile y en Bolivia contra el fraude electoral de Evo Morales provocan que se suspenda el torneo de fútbol profesional en ambos países. Petal presentó ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a... En el Perú nos gustan las experiencias auténticas. Por eso, hace más de 60 años, disfrutamos del inconfundible aroma y sabor de Cafetal. El café de verdad. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. TQ Producciones y la Universidad Alas Peruanas cierra su temporada 2019 con broche de oro, presentando por primera vez en Lima a la legendaria violinista Anne-Sophie Mutter, junto a los Mutter Virtuosi, quienes nos deslumbrarán en un inolvidable concierto este 5 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Anne-Sophie Mutter, en Lima. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión.
minutos tenemos una visita sumamente interesante porque está con nosotros Francisco Jara. Él es periodista chileno con vasta experiencia en cobertura de noticias de impacto mundial. Ha sido corresponsal de agencias noticiosas internacionales y actualmente es el representante y el corresponsal de France Press, nada menos, en nuestro país. Ya lleva 2 años viviendo con nosotros y si bien ha pasado buena parte de su vida periodística fuera de Chile, nos imaginamos que su corazón, su mirada y sus pensamientos están hoy día en su país. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa. Debe ser curioso para un periodista que cubre tantos temas internacionales mirar su país de lejos en una circunstancia como esta, ¿no? Así es, me encantaría estar en Chile, pero bueno, en Perú hay otros temas que debemos informar también al mundo. Y el vivir tanto tiempo afuera y el trabajar en una agencia internacional me ha permitido, sin dejar de ser chileno, tener una visión como desde el segundo piso, por llamarlo de algún modo. Y eso me ha ayudado y tengo mis opiniones. Y a alguna gente, amigos míos, no les gustan mis opiniones, desde todos los... ¿Cuáles son las que menos gustan, que deben ser las más interesantes? Y las que probablemente expliquen parte de lo que está ocurriendo. Bueno, el descontento yo lo veía cada vez que iba a Chile. Por supuesto, nadie podía prever que esto iba a pasar. Por supuesto. Pero ha habido mucha resistencia de la clase dirigente chilena para hacer las reformas económicas que se necesitan. En los años 90 y comienzo de los 2000, la centroizquierda trató principalmente las reformas políticas. Hubo que democratizar Chile porque quedó todo amarrado como legado de la dictadura de Pinochet. Y por eso no se atendieron las reformas económicas. El país andaba bien económicamente, entonces eso permitió que millones de familias salieran de la pobreza, pero este tema de la desigualdad estaba pendiente. 8% de pobreza nada más, y no hay extrema pobreza en Chile. En verdad, los gobiernos, cuando terminó la dictadura, había, si no me equivoco, 5 millones de pobres en Chile. Y parecía imposible arreglar ese problema. Pero los gobiernos democráticos hicieron un gran esfuerzo y la comunidad internacional ayudó abriendo mercados a los productos chilenos con programas de asistencia. Y en verdad yo veo que los pobres en Chile viven, me atrevería a decir, casi mejor que la mayoría de los pobres en el resto de América Latina. Pero eso no quiere decir que no haya desigualdad o que no haya problemas. Eso es lo que está por resolver precisamente, ¿no? La concentración del poder y los recursos económicos en un porcentaje pequeño de chilenos. Es que es demasiado pequeño el grupo y digamos, es demasiado el poder y el dinero que hay. En verdad, el presidente Piñera, digo yo, tiene la oportunidad de pasar a la historia como el gran reformista de la derecha chilena del siglo XXI y asemejarse al presidente Arturo Alessandri Palma, que fue el gran reformista de la derecha chilena en el siglo XX en Chile. ¿Qué cambios planteas tú cuando dicen cambios de fondo en materia económica, pero sin cambiar el modelo? ¿O tú piensas que se debe cambiar el modelo? A ver, yo creo que si el modelo no se adapta, muere. Y eso es una verdad en la historia, sí, claro, la evolución, en la naturaleza. Estas reformas que se necesitan en verdad toman tiempo. No es posible cambiar o mejorar el sistema de pensiones. Quizá la crisis estalló ahora por lo de las pensiones, porque el sistema partió hacia 1980, entonces hacia 1920 empezó a pensionarse un gran número de chilenos y por eso el sistema hizo crisis ahora. ¿Cuál es el papel que juega en este estallido social el tema de la corrupción? Que como usted sabe es crucial en el Perú y es una de las esperanzas de la población, razón por la cual no hay felizmente manifestaciones de ese tipo quizá, pero en Chile hemos visto en los últimos tiempos comandantes generales del ejército presos por robar a su institución. Ya lo había hecho el general Pinochet antes, pero ahora tenemos en democracia jefes militares que tienen privilegios en sus pensiones y en su financiamiento que no controla el Parlamento por el cobre público chileno y sin embargo que se han estado metiendo dinero al bolsillo de su propia institución militar. Exactamente, ha habido esos problemas en instituciones que eran bastante prestigiosas. Las Fuerzas Armadas y la policía terminaron la dictadura con muy baja estima por parte de la ciudadanía
y la fueron recuperando a lo largo de estos años. Pero en los últimos 2 o 3 años estallaron estos escándalos de corrupción en el ejército y en la policía. Lo más grave, sin duda, todo es grave, pero a mí me parece lo más grave el ejército porque, por lo que he visto, el comandante en jefe usaba fondos reservados, que por ley existen, para su beneficio personal. Y algo así solo lo habíamos visto con Pinochet. Hay que decirlo, y eso en un país donde ha tenido una larga dictadura, te remonta o te regresa a una época muy complicada, ¿no? O sea, revive muchos demonios para por lo menos cierto sector de la población, ¿no? Sí, no, para todo. O sea, que los militares salieran ahora a la calle hizo que la gente recordara esos días. Por suerte, el propio general Iturriaga y los militares en general se han comportado muy cívicamente. Hay una suerte rarísima, porque para el resto del continente es rarísimo, de intercambio entre Bachelet Piñera. ¿No? Parecía que estaban jugando a pasarse la pelota eternamente. ¿Esto le pudo pasar también a Bachelet? ¿O el factor Piñera ha sido importante para que el estallido se dé de esa manera? A ver, yo creo que sí, es que bien pudo ocurrirle a otro presidente, no digo a Bachelet en particular. Creo que la gente siempre valoró que Bachelet trataba de atender los problemas sociales. Ella emprendió reformas en la educación, emprendió una reforma tributaria, buscaba justicia social dentro de los márgenes que tenía. El problema creo yo, es que la crisis estalló ahora porque el presidente Piñera vive en una burbuja. Un hombre que tiene en su bolsillo 2.800 millones de dólares difícilmente va a entender las necesidades del pueblo. Aunque él supo... fatal, el audio de su mujer fue fatal. O sea, probablemente es inocuo en términos políticos, para la señora no decía nada, pero simbólicamente fue muy fuerte, ¿no? Claro, o sea, para mí lo más grave fue que la noche en que Santiago estaba incendiado, él se haya ido a cenar a un restaurante italiano con su familia para celebrar el cumpleaños de un nieto. Uno como periodista se ha perdido muchos cumpleaños de los hijos, de la mamá, de uno mismo. Todos. Todo el mundo, digamos, los bomberos, los médicos, los policías. Atendiendo a la situación. Y que al día siguiente diga que está en guerra contra su propia población, ¿no? Claro, eso, en verdad, el presidente Piñera, yo reconozco muchas cosas de él. Él fue el único gran empresario chileno que durante la dictadura estaba en la oposición. Había otros grandes empresarios que no eran pinochetistas, pero lo callaban. Se ponían de costado. Claro, en cambio él incluso tuvo problemas por ir a algunos mitines de la oposición en 1980. Y él votó contra el referendo que votó por el no, fue el único. No, y está claro que no es un mal hombre, tampoco está mal ser millonario. El problema es cómo eso te prepara para gobernar un país, ¿no? No, hay un problema. Bueno, él se benefició, él supo aprovechar muy bien las divisiones en la izquierda y la centroizquierda y así ha logrado ganar 2 veces. Sí. Ya la gente le reconoce muchos méritos, creo, y por eso ha votado por él. Tuvo una votación enorme en la segunda vuelta del año 2017. El problema está en que, si bien él vive en una burbuja, y eso puede ser comprensible, no lo es que todos sus ministros y asesores vivan en la misma burbuja. De acuerdo. Interesantísimo lo que nos dice Francisco. Y finalmente, Francisco, lo curioso es que no se calma la situación. O sea, hay un grupo todavía muy violento, ¿no? Que no es toda la población, pero el descontento general continúa. A ver, ¿cómo sale Piñera de esto, no? Mira, el anterior estallido social, lo he venido repitiendo estos días, ocurrió en Chile el 11 de mayo de 1983. Fue un tímido llamado a una protesta contra el régimen militar, detonó una masiva manifestación parecida a la que hemos vivido en estos días. Ese periodo de protestas duró 3 años. No era todos los días, pero era casi todas las semanas. Duró 3 años. Fue clave para que Chile después pudiera recuperar la democracia, porque al calor de estas manifestaciones se fueron organizando mejor y saliendo a la calle los partidos políticos. Con esto quiero decir que
esto puede durar mucho tiempo. Que los chilenos no se cansan con facilidad. Los chilenos somos tranquilos, ordenados, trabajadores, pero rebeldes. Los chilenos tenemos sangre mapuche. Y los mapuches resistieron 300 años a los conquistadores españoles. En verdad, si no hay reformas, si no se ve la intención de hacer reformas profundas, incluso sin alterar mucho el modelo, pero reformas, la gente no va a estar contenta. Por supuesto, hay grupos que usan la violencia y algunos actos vandálicos a mí me parecen sospechosos. La coordinación, bueno, hay informes de inteligencia que dan cuenta de una coordinación. Ahora, sí quiero desmentir, yo no soy quien yo para desmentir, pero es muy fácil echarle la culpa a Maduro, al Foro de Sao Paulo y otras cosas que han estado diciendo, y eso no explica lo que está pasando en Chile. Ya hay seguramente grupos adentro que han promovido actos vandálicos, ni siquiera están coordinados a nivel nacional, creo yo, pero yo creo que es más de un grupo y de distintas motivaciones. Lo cual lo hace todo más difícil, porque ¿contra quién peleas? ¿No? Esa es la gran pregunta ahora de todos los gobiernos. ¿Contra quién te enfrentas? Parece ser a veces una masa o un fantasma. Muchísimas gracias a Francisco Jara, periodista chileno, representante de France Press en el Perú, que tiene una visión bastante clara de lo que está ocurriendo en su país. Antes de la pausa les contamos, atención, en la Corte Superior de Justicia, especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, acaba de declarar infundada la recusación que presentó Nadine Heredia y el Partido Nacionalista, el partido de Ollantumala, contra el juez Richard Concepción Carguancho en el caso que se le sigue a Nadine y al Partido Nacionalista por lavado de activos. Ha sido declarada infundada la recusación que presentaron. Que Carguancho sigue en el caso. Concepción Carguancho sigue en el caso, efectivamente. 9:33, pausa. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos.
Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Doctor Juárez, ¿quién menciona a Humberto Abanto? Es decir, ¿cómo es que se llega a incriminar en este caso o a sospechar del doctor Humberto Abanto? Esta persona que intermedió tomó $80,000 y $320,000 fueron para este señor Pedraza, que los compartió con los árbitros que formaban parte de este colegio arbitral, y entre ellos estaba el señor Abanto. El proceso de elecciones cambia radicalmente el comportamiento de las izquierdas y vuelven a ser las izquierdas desunidas, las izquierdas que cada uno van por su lado, y en este momento hay una sola alianza que se ha logrado concretar ya, y fíjate tú el gran problema que tienen las izquierdas en este momento a raíz de esa alianza, ¿no? Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La mañana con 39 minutos, estamos en ampliación de noticias y ahora el contacto en directo es con Joana Castro. Joana, buenos días, ¿dónde te encuentras? Adelante. Ricardo, compañeros, gracias. Directo en directo. Estamos en el Cercado de Lima, cuadra 3 del Jirón Ancash. Punto exacto el Tribunal Constitucional, porque hoy se podría decidir si se admite o no la demanda de competencia interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso de la República. A esta hora de la mañana se han intensificado, les contamos, las medidas de seguridad. Se han colocado rejas en los alrededores de esta sede y un gran número además de agentes de la Policía Nacional. El acceso de la prensa, por ejemplo, es solo por la avenida Bancay y solo aquellas personas que tienen algún negocio cercano en esta cuadra del Jirón Ancash pueden ingresar a esta vía. Algunas personas ya han llegado, lamentablemente no las hemos podido reconocer porque venían en vehículos oscuros con lunas polarizadas. El ingreso ha sido en vehículos y, como ustedes también pueden ver y escuchar, en el Jirón Azángaro hay simpatizantes ya desde muy temprano de Fuerza Popular que han llegado hasta este punto para lanzar algunas arengas y recordando, por supuesto, que hoy es un día importante porque se podría decidir o no si se admite esta demanda de competencia interpuesta por Pedro Olaechea, el presidente de la Comisión Permanente. Nosotros, por supuesto, les vamos a estar llevando todos los detalles y la información conforme transcurra la mañana.
mañana. Directo, en directo, RPP Noticias. Ahí está, Johanna Castro, RPP Noticias en el Tribunal Constitucional. Recordemos, se ha confirmado que la ponencia del doctor Carlos Ramos Núñez, el ponente para este caso, si se admite o no el reclamo del Congreso de la República contra su cierre, va en sentido positivo, es decir, que se admita. Eso tiene que someterse a debate y luego a votación. Así es. Eso es lo que hemos confirmado esta mañana. Bueno, son las 9:41 y ahora vamos a conversar con el educador Paul Neyre. Él es integrante del Consejo Nacional de Educación y con él vamos a hablar de un tema, Ricardo, con el que estuvimos conversando esta mañana. Y es representante del Minedu, ¿no? Así es, porque el Ministerio de Educación ha sacado un plan de emergencia al que se pueden acoger las universidades públicas en caso no puedan alcanzar el licenciamiento de SUNEDU. Ellos dicen, el Minedu dice que esta participación que ellos tendrían en este plan de emergencia, en este plan de rescate, digamos, no hace ninguna diferencia con respecto al tratamiento de las universidades privadas, lo cual es importante porque no se puede aplicar doble legislación, no puede discriminar la legislación a una universidad de otra. Le preguntamos a Paul Neyre cuál es la perspectiva del Consejo Nacional de Educación sobre esta participación del Minedu en el rescate de universidades públicas. Paul, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Patricia, buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Estamos con Fernando también, Paul. Fernando, buen día. ¿Cómo Ricardo estás? y Fernando están conmigo. Paul pregunta, ¿es pertinente la participación del Minedu en la reestructuración de las universidades como la de ICA, la de Luis González de ICA, que no ha logrado, que no ha logrado el licenciamiento? Mira, el Ministerio de Educación ha tenido un rol activo desde el punto de vista de la mirada de promotor de la educación superior universitaria por parte del Estado. Ellos han proveído de servicio, de apoyo técnico. A partir de la lectura del Decreto Supremo, ellos pasan a tener un rol un poco más activo, si quieres, desde el punto de vista de liderar un proceso de una comisión de emergencia que plantea un plan en 10 días, que es complejo hacer un plan en 10 días, digamos, que permita, si seguimos la lectura del decreto, el logro de pasar esta segunda licenciamiento en el caso de las universidades nacionales, como dice la letra del decreto. Bajo esa lógica, yo tengo ciertas preguntas que no termino de comprender y me generan bastantes niveles de perplejidad, digamos, respecto a si es que estamos hablando de una segunda oportunidad de licenciamiento. Exacto. En ese marco, eso no estaba claramente estipulado, porque cuando uno lee las resoluciones de la SUNEDU respecto de negatoria de licencia, ellos indican el cese de actividades, camino, y se tiene que hacer un plan de actividades para cese, para llegar luego de 2 años en que no se debe lesionar el servicio educativo de los estudiantes al cese definitivo. Ahora entiendo que en ese lapso de tiempo hay una segunda oportunidad de licenciamiento que hoy día, lo decía el director de Educación Superior Universitaria del Ministerio, el señor Mori, de que en ninguna normativa se planteaba la no posibilidad de hacer eso. Uh-huh. Si eso es así, entonces, ¿por qué el plan de cese de actividades lleva al cese definitivo si es que hay una segunda oportunidad de licenciamiento? Y lo más raro, Paul, es que la SUNEDU, cuestionada por esta posición del Ministerio de Educación, ha sacado un comunicado que no se termina de entender del todo, pero que básicamente dice que habiendo una moratoria para la creación de nuevas universidades hasta abril de 2020, si es que no se prorroga esa moratoria, las universidades a las que se le hubiera denegado el licenciamiento podrían presentar una reconsideración, pero, dice, previo el cumplimiento de presentar y poner en marcha su plan de cese de actividades. No lo terminamos de entender. O sea, digamos, un plan de cese de actividades tiene, entiendo, según la normativa de la misma superintendencia, tiene una duración de 2 años. Así es. Entonces, ahí es donde las cifras no calzan muy bien, porque hay un escenario en el cual, asumamos que en abril de 2020, efectivamente, el nuevo Congreso toma la decisión de reafirmarse en la decisión de que cero moratoria, ya no se extiende por X cantidad de años más el proceso de la moratoria de creación de universidades. ¿Ok?
En ese caso, entonces, técnicamente no podría haber ese segundo aire, digamos, que es el que se menciona. Pero tenemos otro escenario en el cual efectivamente el Congreso agarra y dice, sí, efectivamente, se acaba la moratoria y ahora se abre la temporada, digamos, en que se pueden plantear la creación de más universidades en el país. En ese escenario, igual tenemos el tema del plan de cese de actividades, que tiene que correr, según la normativa de la SUNEDU, entiendo, 2 años. Entonces ahí es donde las cifras no calzan y de alguna manera creo que se está generando un interreño extraño, digamos, que debería de aclararse porque no, o sea, la lógica de la normativa legal es dar claridad para que efectivamente las cosas corran por su cauce correcto. Estamos seguros que cuando hablamos con el señor Martín Benavides, sobre todo, por ejemplo, del cierre de la Universidad Telesub, la respuesta fue, y aquí se acabó todo. Claro. La respuesta fue, sí, aquí se acabó todo. Entonces, ya no entendemos bien esta como nueva oportunidad de licenciamiento. Y sí quería saber si es que el hecho, pareciera que esto surge a raíz de la necesidad de que no se cierre una universidad pública. Hay que reconocer que el cierre de una universidad privada trae menos problemas en la medida en que los chicos que están ahí tienen una capacidad adquisitiva o tienen un poder adquisitivo, sus padres por lo menos, de pagar otra universidad. Un chico que está en una universidad pública, no. Y por lo tanto no va a poder, y no hay espacio en las demás universidades públicas. Si hay algo que no hay en las universidades públicas, es espacio para más gente. Entonces, ¿no se previó que el cierre de una universidad pública traía mucho más problemas que una universidad privada de pronto? O sea, digamos, yo creo que lo que dices es correcto, pero hay que agregarle una capa adicional de complejidad a tu análisis, Patricia. Y tiene que ver con el hecho de que las universidades públicas o nacionales son creadas por decreto legislativo. Entonces, claro, ¿cómo haces para cerrar una institución que ha sido creada con decreto legislativo? De acuerdo. Por una institución que ha sido creada por el mismo ente, que es el Congreso. O sea, un nivel inferior no puede técnicamente o legalmente ordenarle al nivel superior hacer una cosa que es competencia explícita del Congreso. Entonces, Neira, quería preguntarle sobre otro aspecto, si me permite. Entre las razones para tomar esta decisión de la SUNEDU, además de falta de programas, de falta de gasto de investigación, etcétera, se menciona el no respeto al reglamento de edificaciones, es decir, problemas de infraestructura. ¿Es posible que los estudiantes hayan estado expuestos durante años a locales que no ofrecían seguridad y no ha hecho nada el Estado entre tanto para descubrirlo súbitamente ahora que se decide cerrar la universidad? Bueno, o sea, acuérdense que hay una norma técnica de edificaciones que lo plantea cada cierto tiempo otro organismo del Estado que tiene que ver con el tema del INDECI, y además la norma de construcción sobre instituciones educativas, aparentemente, según el informe que ha presentado de licenciamiento la SUNEDU y de negatoria de esta universidad, no está cumpliendo. Claro, tu perplejidad, digamos, Fernando, es correcta en el sentido de por qué se esperó tanto tiempo para poder corregir, porque todos esos elementos son corregibles en la medida en que haya, por un lado, voluntad, digamos, de las autoridades de la universidad, y por otro lado, un promotor, digamos, más atento a este tipo de problemas, que es bastante evidente y bastante sencillo de encontrar, ¿no? Entonces, yo solo quisiera volver sobre un punto que me quedó respecto a la intervención de Patricia, que tiene que ver con la consideración de un servicio público de la educación por parte de una universidad nacional en una región. Yo soy de Ica, esto tiene además de alguna manera mucha intimidad. Mi padre fue profesor principal de la Universidad San Luis Gonzaga, mi hermano mayor estudió allí. Y claro, no podemos o tenemos que abrir una discusión sobre cómo lidiar, digamos, con el cierre o la denegatoria de una licencia de universidad nacional cuando en una región solo hay una. Así es. Pero creo que hay caminos que tienen que explorarse de nuevo en un diálogo abierto respecto al problema que se genera a este nivel y que no ha sido previsto, porque aparentemente, según esta aparente contradicción que existe entre las indicaciones que tienen de un lado y del otro, no ha sido previsto
cómo lidiar con el cierre de una universidad nacional en una región, que aparentemente cuando se dio la ley no estaba, digamos, en la mente de los legisladores en ese momento la posibilidad remota de que una universidad nacional no pueda pasar las exigencias que el propio Estado de estándares le propone a su propio servicio. Contradicciones como muchísimas que tenemos en el Estado, Paul. Muchísimas gracias, bastante esclarecedor dentro de la confusión de lo que está pasando con el rescate o el intento de rescate de las universidades públicas que no pueden licenciarse y sobre esta cosa tan complicada de una segunda oportunidad para el licenciamiento de la SUNEDU. 9:51, nosotros nos vamos a una pausa, volvemos en breve. Es momento de un café de noticias. 1. El Pleno del Tribunal Constitucional decide hoy si admite o no la demanda competencial por la disolución del Congreso que planteó su presidente Pedro Laechea. 2. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica es la primera universidad pública que no accede a la licencia institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU. 3. Y hoy vence el plazo para que el Ministerio de Energía y Minas se pronuncie sobre las tachas presentadas contra la licencia de construcción que se otorgó y luego se suspendió al proyecto minero Tía María. 4. Pese a que el presidente Sebastián Piñera cambió a 8 integrantes del gabinete, los disturbios continuaron y un centro comercial fue quemado en el centro de Santiago. 5. Y las protestas en Chile y en Bolivia contra el fraude electoral de Evo Morales provocan que se suspenda el torneo de fútbol profesional en ambos países. Petal presentó ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a... En el Perú nos gustan las experiencias auténticas. Por eso, hace más de 60 años, disfrutamos del inconfundible aroma y sabor de Cafetal. El café de verdad. El programa Valle Lindo de Tía María ya está en marcha. Construcción de puentes en Quelgua. Acá pasan carros de toneladas, de 20 toneladas, y no pueden aguantar estos palos, pues no aguantan, se quiebran. Un problema para sacar nuestros productos, para meter la maquinaria pesada. Ya no vamos a estar usando los palos, para hacer ya con rieles. Pintado de jardín inicial, El Fiscal. Como padre de familia estoy muy contento de realizar este pintado del colegio donde estudia mi hija. Todos los trabajadores somos vecinos del Fiscal. Todos los materiales y herramientas que se van a utilizar en esta actividad son adquiridos en la zona. Limpieza y arborización de calles en Valle Arriba. Lo que se quiere con este proyecto es dar igualdad, ¿no? Una oportunidad laboral tanto sea para hombres como también para mujeres. Estas calles van a quedar muy lindas cuando acabemos el trabajo. Valle Lindo, un programa del proyecto Tía María, puestos de trabajo y obras para que la gente pueda vivir mejor. Somos viento, somos lluvia y caminamos sin dudar. Abre tu mente, siente tu luz, nunca desmayes, nunca te rindas. Vive así, sin mirar nunca atrás. Vive Universidad Ricardo Palma, formamos para la vida. El Comedy Fest llega a Lima. Desde Colombia, Loquillo, con su personaje Rasta Cuando. Desde Argentina, el gran Grego Rosselló. Desde Perú, la talentosa Marisol Benavides. Junto al irreverente Mateo Garrido Leca. El 21 de noviembre, 7:30 de la noche, en el María Angola. Entradas en Joinas. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo,
En Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RP. Y nosotros nos despedimos, ¿no es cierto? Ya los dejamos con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas, que vienen rápido. En unos minutitos, pero por supuesto vamos a tener la audiencia del Tribunal Constitucional, donde se está decidiendo este tema de la admisión o no del pedido, el reclamo del Congreso contra su cierre, y también está en pleno desarrollo la audiencia en la que se decide la prisión preventiva o no de los 16 abogados árbitros en el caso de Odebrecht. Así es, 2 actos judiciales importantísimos que usted podrá seguir de cerca en RPP. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Gracias días, a todos Patricia, los que nos han escuchado. Muy bueno. Esta mañana está usted en RPP. Confianza por todos los lados.